Hola a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente un jueves para estudiar juntos las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Estamos trabajando un libro que se llama El poder de la palabra hablada. Ustedes saben que Florence Scovel Shinn es una maestra de metafísica y que tiene enseñanzas muy ligeras, son enseñanzas con un contenido espiritual muy profundo, pero muy sencillas y que nos ayuden a resolver muchas situaciones por las cuales pues todos pasamos. Y en esta ocasión, como pudieron ver, la charla trata sobre el no temer. Florence en esta charla va a retomar por qué muchas personas fracasan y nos va a explicar por qué el miedo generalmente lo que hace es magnetizar aquello que se teme, lo atrae y entonces pues bueno, sucede que muchas personas aquello que temen o aquello que no quieren que les pase es justamente lo que terminan atrayendo a su vida. Entonces Florence nos va a decir que esta es la actitud correcta a tomar y la actitud es sé fuerte, no temas. Es decir, ella nos va a explicar que todo lo que ha llegado a nuestra vida es porque ha recibido una invitación a nivel mental y emocional. Entonces nosotros, así como hemos generado eso, tenemos la capacidad de deshacerlo y tenemos la capacidad de no dejar entrar a nuestra vida ninguna situación que consideremos discordantes y eso se hace teniendo una actitud mental y emocional adecuada, ¿ok? Y por eso ella nos dice, sé fuerte y no temas. Ella dice que, bueno, empieza con la charla así, no temas, sé fuerte, el temor que habita en el ser humano es su único enemigo. Cuando el ser humano está temeroso, se va a enfrentar a la derrota. ¿Qué teme el ser humano? Pues teme perder, tiene miedo de ser carente, se teme incluso a sí mismo, teme a las murmuraciones, pero el temor constante nos roba todo el poder porque con este perdemos contacto con la casa del poder universal. Esto quiere decir que en realidad el estar temiendo algo, por ejemplo, en alguna ocasión alguien le preguntaba a otro instructor que por qué había personas a las que de pronto les pasaban situaciones como asaltos, robos, etcétera. Y este instructor les contestó de una manera muy interesante y les dijo, miren, a veces, ciertamente, esas situaciones se dan por karmas. Personas que, por ejemplo, en algún momento robaron algo, pues bueno, se les va a quitar. Esto se puede deshacer con llama violeta, se puede deshacer con decretos, etcétera, y verdaderamente arrepintiéndote y no cometiendo el mismo error todo el tiempo. Pero también, en general, lo que sucede es que esas cosas llegan a la vida de alguien porque esta persona les teme. Y al estar pensando constantemente en eso por temor, lo atrae. Entonces, la recomendación es que tú no le tengas miedo a nadie, que no le tengas miedo a ninguna situación y como tú no les tienes miedo, tú no estás pensando en eso en ningún momento. No lo tocas a nivel mental, no lo tocas a nivel emocional y eso entonces no va a llegar a tu vida. Porque cuando alguien teme, como dice Florence, lo que está haciendo es que magnetiza aquello que teme. Por lo tanto, si en tu cabeza de pronto aparece una idea de algo que te da miedo, tú en ese momento lo que tienes que hacer es darte cuenta y decir, no, yo no acepto esto ni para mí ni para nadie. Y lo transformo, lo disuelvo, etcétera. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros pues sí tenemos una responsabilidad con lo que pensamos y con lo que decimos. Porque si nosotros, pues todo el tiempo estamos pensando esto, estas cosas se quedan grabadas en el ambiente. Y cuando una persona pasa por donde nosotros estamos o se relaciona con nosotros y, por ejemplo, no tiene idea de cómo protegerse o es muy susceptible, esas ideas las capta alguien más. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar lo que pensamos, lo que decimos, también por el bien de todos, ¿no? Entonces, tener conversaciones sobre situaciones discordantes, negativas, estar escuchando eso, pues a nadie le va nada bien, ¿ok? Y Florence Scovel Shinn lo que va a hacer es platicarnos sobre esta anécdota que ustedes seguramente conocerán de la Biblia,
en donde el personaje principal se llama Daniel y a él, por tener cierta afinidad con la religión, etcétera, pues lo mandaron a un sitio en donde había leones. Y la persona que lo manda, pues le dice, bueno, pues si tú crees tanto en Dios, pues que Dios te mantenga a salvo de estos leones con los que vas a estar encerrado. Y él lo que hizo fue permanecer tranquilo frente a la situación y se dice que a Daniel lo visitó un ángel y lo protegió. Entonces Florence va a tomar esta figura de los leones y de cómo nosotros, si permanecemos tranquilos frente a las situaciones, digamos que los leones representan las situaciones que nos dan miedo, nosotros veremos cómo llegan los ángeles que Dios envía para ayudarnos y para acompañarnos. Y resulta que pues cuando le preguntan a Daniel, ¿y verdaderamente entonces tu Dios te protegió? Pues Daniel está entero y esos leones parecen gatitos. Entonces Flores nos dice que lo que tenemos que hacer es transformar esos miedos en gatitos, no enaltecerlos, no darles poder. ¿Y eso cómo se hace? Permaneciendo neutrales, viendo las situaciones de frente, pero sin identificarnos, sin hablar de más de ellas. Y cuando uno ve que algo nos da miedo, si algo ya pasó en nuestra vida, lo vemos de frente, aprendemos de eso y no nos quedamos ahí mucho tiempo, sino que damos el siguiente paso. Eso lo que va a evitar es que vivamos preocupados, porque hay mucha gente que vive preocupada. Y nos dice Florence que todas las preocupaciones que nosotros tenemos y que nos acosan se van a volver nada si no tenemos miedo. La preocupación se alimenta del miedo, porque una persona que dice, ay, es que me preocupa mucho tu hermano, ay, es que me preocupa mucho tal situación, en realidad lo que hay de fondo es el miedo de que eso pase. Por lo tanto, dice Florence que ella se ha dado cuenta en su caminar como instructora que la gran mayoría de la gente lo que teme son las pérdidas. Tienen miedo a perder a una persona, a perder un trabajo, perder situaciones materiales y digamos que este león que alimenta este miedo a la pérdida se llama la desconfianza. ¿Y de quién tú estás desconfiando? De Dios. Este sábado a las 5 de la tarde daré una charla en Ajijic, en Jalisco, que tiene que ver con cómo nosotros curamos nuestros apegos en el corazón. Y vamos a ver que nosotros no tendríamos por qué tener miedo de absolutamente nada, porque en nuestro interior está todo resuelto. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un miedo de que pase algo, de que una persona haga, lo que verdaderamente está sucediendo con nosotros es que hemos perdido contacto con nuestro interior, porque en nuestro interior todo está resuelto, nadie puede hacernos daño, reconocemos en los demás a Dios. Entonces nos dice Florence, ¿cuál sería la única defensa contra este león de la desconfianza? Pues tu palabra. La palabra va a ser la varita mágica que está llena de poder y de energía y tú lo que tienes que hacer es sacudirla, es decir algo, enunciar un decreto para que este león se transforme en un gatito. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cuando alguien te dice, ay, no te vaya a pasar no sé qué, tú en ese momento sacas tu varita mágica y con tu voz dices, no, a mí no tiene por qué pasarme nada, no lo acepto, le quito poder, yo estoy protegido. Así es como nosotros bloqueamos esas ideas que podrían llegar a instalarse en nuestra mente. Nos dice Florence, tú no tienes que estar preocupado por nada, porque la inteligencia infinita sabe cuál es la salida. También sabe dónde está el suministro para todas las solicitudes, pero tú debes de tener fe y tienes que resguardar tu equilibrio y hacer tu mejor esfuerzo. Existen muchas personas que tienen miedo de otras y lo que hacen es que se la viven evitando situaciones e indudablemente las situaciones van detrás de ellos. Hay personas que tienen mucho temor de que alguien los contagie de algo y es algo que se les repite la historia, alguien va a su casa, los contagia porque tienen miedo
y ese miedo equivale a estar llamando la situación y se preguntan, ¿por qué se me repite? Pues porque temes la situación. De ahí que mucha gente dice, la solución a tus situaciones no es que te vayas a vivir a otro lado. Puede ser cuando ya hay un trabajo interior y no hay miedo de por medio, el ser interior te va a llevar a donde tú debes estar. Pero cuando tú solamente te estás moviendo por temor a que algo no te pase, pues evidentemente el infierno lo estás llevando dentro. Ya donde tú vayas, como tu mente va a estar en el mismo estado de conciencia, pues bueno, lo vas a traer, ¿no? Eso equivale, por ejemplo, a mentes muy básicas y gente que está viviendo todavía muy presa de la tercera dimensión y, por ejemplo, está muy impresionada cuando se les dice, bueno, pues la Tierra está sufriendo cambios y entonces por eso pues de pronto suben tanto las olas y de pronto hay algún terremoto. Y hay personas muy básicas que están muy preocupados por estos hechos, ¿no? Y solamente están viendo si pasan o no pasan, cuando en realidad lo que están haciendo es mentalmente conectarse con eso y atrayéndolo a sus vidas. Y lo que deberíamos de hacer como personas que estudian es decir, bueno, ¿por qué a la Tierra le está pasando esto? ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Por qué la Tierra está pasando por estas purificaciones? ¿Y de qué manera yo, en mi conciencia, debería estar frente a estas situaciones? Y verán que eso, o sea, ya deja de importar, o sea, no, ni siquiera importa que si pasa, si no pasa, cuándo, si tú te das cuenta de cuál es tu estado de conciencia actual, de cómo es que estás frente a los hechos. Entonces nos empezamos a poner, le ponemos atención a lo que verdaderamente es importante y es a nuestro interior, ¿no? Eso no significa que ustedes sean unos eludidos del mundo exterior, pero lo podemos tomar con otra actitud, por supuesto. En este sentido, Florence dice, ningún enemigo puede dañarte porque el Señor es tu luz y salvación. Entonces tú tienes que ir por la calle seguro de que nadie va a dañarte. Tú tienes que ir a tu trabajo y desempeñarte contento, seguro de que todo lo que pase va a ser porque Dios así tiene algún plan para ti. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que terminan ciclos en trabajos, en vez de enojarse y de ponerse mal, lo que dicen es, bueno, a ver, ¿qué me enseñó esta experiencia? ¿Qué es lo que me quiere decir esta experiencia? Y yo sé que Dios conoce mis necesidades y entonces me van a otorgar el trabajo que necesito. Por lo tanto, ante cada pensamiento negativo de pérdida, de temor, de posible enfermedad, tú tienes que hablarle con autoridad a eso y decirle, no lo acepto. Por ejemplo, las personas que cada vez que empiece el año dicen, no, es que muy gastados porque diciembre, tú dices, mi suministro proviene de Dios y ahora brota como hongos durante la noche. Si no te gusta la figura del hongo, ¿no? Porque dices, no entiendo a qué se refiere o nunca he visto cómo brota algo, tú dices, mi suministro viene de Dios. Todo lo que necesito llega a mí instantáneamente. Tú te haces el decreto como a ti mejor te guste, pero tienes que impresionar a tu subconsciente y no sumarte a las otras corrientes de energía. Cuando la gente dice, no, es que este mes va a estar difícil porque bla, bla, tú dices, los tiempos difíciles no existen en el reino de Dios. Eso de que si la cuesta, de que si los tiempos difíciles, eso no existe en el reino de Dios, porque en el reino de Dios todo está cubierto y yo decido vivir ahí. Cuando, por ejemplo, tengas miedo de, ay, es que el jefe creo que no me aprecia tanto, es que fulanito tal vez no me tiene en tanta estima y seguramente va a modificar mi relación, es que esta persona me tiene, tú nada de eso. Tú tienes que afirmar lo único que tú conoces como real y tú tienes que decir, Dios me estima, por consiguiente, los demás me apreciarán. Porque si Dios te ama para darte la vida, si Dios te ama dándote un cuerpo lindo, dándote oportunidades de avance, ¿cómo es que los demás seres humanos no te van a amar? Cuando, por ejemplo, llegue alguna idea de, ¿sabes qué es que esa persona me está poniendo el pie, no quieren que avance? Nada, tú no aceptes nada de eso y declara la verdad. Nada puede obstaculizar el plan divino que me corresponde para alcanzar el éxito. Nada puede obstaculizar el plan divino que me corresponde para alcanzar el éxito. Esto equivale
a agitar tu varita mágica y que no permitas que ningún pensamiento o sugestión modifiquen tu vida. Dice Florence que mucha gente pues está condenada al fracaso porque se la viven pensando que la escasez, la pérdida, el fracaso, la enfermedad y la muerte son reales. Cuando tú y yo sabemos y tenemos ya esa intuición de que esta tercera dimensión es solo un sueño, que las experiencias por las cuales tú y yo estamos trabajando o pasando tienen que ver con que nosotros aprendamos algo sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos dicho, pero no debemos de identificarnos con eso. El desapego para estas situaciones se logra con una sola situación, con una sola actitud, y es la neutralidad. No te identifiques con nada, no te identifiques con la carencia, no te identifiques con la opulencia, tú siempre permanece en medio. Y lo que va a pasar con esto es que tú no te identifiques con ninguno de los extremos y por lo tanto reconozcas solo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú siempre estás provisto, que no existen tiempos difíciles ni tiempos de abundancia, que tú estás en medio con todo cubierto siempre. Eso es pasar de una ley de la dualidad a una ley espiritual, ¿no? Que sería la ley de la manifestación. Por supuesto que nosotros tuvimos en algún momento que observar esto en nuestra vida y decir, ah, pues sí, ¿verdad? Como me identifiqué tanto con esto, ahora la vida, en mi vida común, en mi vida cotidiana, me está llevando a que no me identifique con esto y me lleve del otro lado. Entonces, nos dice Florence que nosotros debemos de dejar de pensar, por ejemplo, que la vida se gana con el sudor de nuestra frente, nada de eso. Tú solo reconoce la verdad y es que tú estás provisto por la divinidad. Entonces eso no quiere decir que tengas así muchísimo, nada, tú vas a tener lo que te corresponde. Si a ti te corresponde tener millones y millones de pesos porque a lo mejor tú tienes que donar y tienes que mantener, etcétera, eso lo que tú necesites se te va a dar. Por eso nosotros siempre decimos gracias, Padre, porque me das todo lo que necesito y 1000 veces más, pero no para mí, para compartir. Y buscamos no acaparar, siempre buscamos compartir. Y nos dice Florence que esto es estar con los ojos abiertos a nuestro bien y que hay un decreto muy poderoso para siempre observar el bien en nuestra vida y es, antes estaba ciego, ahora puedo ver, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ver esto aplicado en nuestra vida? Cuando alguna persona, no sé, tuviste un malentendido, esa persona tuvo que a lo mejor decirte, sabes qué, esto ya no, tus servicios aquí ya no, o sabes qué, algo te pasó con una persona, el estar atento a tu bien es aceptar lo siguiente. Dios utiliza a cada persona y situación para mi bien. Dios utiliza a cada persona y situación para mi bien. Yo, por ejemplo, he visto muchas experiencias de gente que de pronto pierde trabajos y en vez de tirarse al drama, dicen, ¿sabes qué? A mí me viene algo mejor porque Dios está utilizando esta situación para mi bien. Y dicho y hecho, al poco tiempo tienen otros trabajos con más provisión, con menos tiempo que dedicarles. Es decir, lo que a veces tú piensas que es terrible, no es tan terrible. Tienen que reconocer que si ustedes decretan la voluntad de Dios en su vida, ustedes van a recibir lo que merecen y lo que precisan. Siempre es así. Si nosotros nos ponemos bajo la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que merecemos y lo que precisamos. Y eso es muy interesante, porque eso nos quita de ser víctimas. Si nosotros, por ejemplo, por alguna razón estamos recibiendo una experiencia porque violamos alguna ley, merecemos eso, pero para salir adelante, porque si eso no viniera a nuestra vida, nosotros nunca nos daríamos cuenta que tenemos que cambiar, que ser diferente y también tenemos que recibir lo que precisamos, ¿ok? Aquello que nosotros necesitamos. A veces, esto lo dice Paul Brunton, dice que no nos damos cuenta que muchas veces la vida de quien nos está protegiendo es de nosotros mismos. Y en vez, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no deben de pasar por ciertas experiencias, porque tal vez esa experiencia que esa persona considera que sería la mejor para ella,
la podría corromper o la podría llevar a un término que no es lo que se está buscando en su plan divino de perfección. Entonces, aquí siempre hay que decretar nuestro plan divino y el bien en nuestra vida. Y nos dice Florence que hay varios decretos para hacer esto. Por ejemplo, el poder invencible de Dios elimina todo lo que está frente a él. Yo camino sobre las olas hacia mi tierra prometida. Es decir, mi tierra prometida es mi plan divino de perfección, con lo que me corresponde, de manera perfecta, con las experiencias que me van a hacer avanzar. Mucha gente dice, no, y entonces pues no me tendría que pasar nada. No, al contrario, te tiene que pasar lo que tú precisas para poder avanzar, para poder mejorar. También podemos decir, lo que la inteligencia infinita desea para mí, yo lo deseo. Exijo lo que me corresponde por derecho divino, así como estar en el camino perfecto bajo la gracia. Y nos dice Florence que con este tipo de decretos nosotros lo que vamos a hacer es que nunca jamás vamos a precipitar algo que no nos corresponde o algo que no es para nosotros. Siempre vamos a precipitar lo correcto, lo que la inteligencia infinita quiere para nosotros. Dice que ella ha visto que innumerables circunstancias desdichadas han sido provocadas por la tristeza o por los deseos ansiosos. Y aquí nosotros debemos de poner mucha atención a cómo hacemos nuestros decretos y qué es lo que hay detrás de las cosas que estamos persiguiendo. Porque nos dice Florence que si nosotros, por ejemplo, decretamos con tristeza, decretamos ansiosos, decretamos con enojo, las cosas que nosotros decretemos se van a manifestar, pero con esa misma energía. Y entonces ella cuenta la historia, ¿no? De cómo se reciben flores, pero a través de que una maceta te caiga en la cabeza. Y eso pues no tendría ninguna necesidad de suceder en nuestras vidas, porque debemos de sintonizar con la serenidad, con la tranquilidad antes de decretar. Y que decretemos lo que nos corresponde, ni más ni menos, ¿vale? En ese sentido, Florence nos comparte otros decretos como estos. Por ejemplo, podemos decir, antes estaba ciego, ahora puedo ver que mi trabajo es adecuado, la expresión perfecta para mí. Antes estaba ciego, ahora puedo ver el plan divino de mi vida claramente y diferente. Antes estaba ciego, ahora puedo ver que el poder de Dios es el único poder y que el plan de Dios es el único plan. Tú aquí lo que estás decretando es que tú dejas atrás aquella vida en donde tú no podías ver tu bien, en donde estaba tu visión opaca hacia tu bien y que hoy lo ves. Y que cualquier situación es para bien. He visto historias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la de un padre de familia que estaba sufriendo mucho porque estaba pasando por un proceso de divorcio y una de las partes estaba siendo un poco, digamos, cruel con la cuestión de los hijos, ¿no? Pero esta persona lo tomó de manera muy metafísica y dijo, nunca voy a olvidar lo que me está explicando esto, la vida con esto. Voy a tomar la enseñanza que me está dando y voy a permitir que mi interior me indique qué hacer. Y por ejemplo, esta persona, su interior le decía, no maltrates a la otra persona con dinero, no permitas que el dinero sea tu arma, por ejemplo, para hacerle daño, no maltrates, aunque esta persona te pueda, te esté diciendo tal o cual cosa, tú no la maltrates, respóndele con amor, perdónale, pon límites, pero hazlo correctamente. Y resulta que mágicamente, bueno, él empezó a ver que, por ejemplo, los mismos chicos empezaban a apartarse de su vida, como que no querían ya estar con él, y él dijo, sigo aprendiendo de lo que me muestra la vida con esto. Y de la nada, cuando él empezó a aprender a observarse, etcétera, eh, las circunstancias empezaron a cambiar y los propios chicos pidieron estar con él. Y entonces él decía, ok, si mis hijos ahorita no quieren venir conmigo a mi casa, pero quieren verme en el parque, yo voy a decretar que esto es lo mejor para mí, que esto es lo mejor para los chicos y voy a decretar que esto es lo que me corresponde para aprender.
iba, lo vivía contento y entonces fue tanta la convivencia que tenían ellos en el parque, contentos, etcétera, que toda la situación se modificó y ahora los chicos están juntos con él en su casa, van, se divierten. Es decir, al ver lo positivo, al aprender lo que la vida le mostraba, al estar neutral, al escuchar su interior, toda la situación llegó al término que tenía que llegar, ¿no? Que fue volver a ver a sus hijos, a estar con ellos contentos, etcétera. Entonces nos dice Florence que nosotros siempre veamos nuestro bien, que siempre declaremos el bien en las situaciones y este es un decreto que podemos hacer diciendo, antes estaba ciego, ahora puedo ver, no hay nada que temer y no hay poder que me pueda lastimar. Veo frente a mí claramente el camino abierto de la realización. No existe nada que obstruya mi camino. Pues bien, esto es todo por la charla del día de hoy. Si se dan cuenta, es muy útil. Florence nos recuerda no tener miedo, que debemos siempre de estar confiados en Dios, de entregar nuestras situaciones a Dios, de pedir guía interior, buscar que nuestro interior nos guíe, no permitir que nuestra personalidad sea la que guíe nuestros asuntos y veremos cómo eso pues hace maravillas por nosotros. Les mando un gran saludo y estamos en contacto para seguir trabajando el próximo jueves. Hasta la próxima.